¿Qué tal, rockers? Yo soy Santiago de la Escuela de Rock, aquí en Quito, Ecuador. Después de que publicara mi video ¿Por qué tanta gente odia Slash?, hubo muchas personas que me pidieran que hiciera el mismo análisis, pero con otro guitarrista que es Kirk Hammett. Entonces, una de las principales críticas que yo he encontrado que se le hace a Kirk Hammett es que toca mucho con la escala pentatónica en mi. Es decir, que no toca, que la mayoría de sus solos están en mi. Pero hay que tener en cuenta un detalle bien importante, y es que si Hammett es quien hace los solos, primero tendría que recibir el material del acompañamiento para esos solos de parte de Hetfield, que es el encargado de hacer las partes de la guitarra rítmica. Entonces, si Hetfield le pasa una gran cantidad de canciones en la tonalidad de mi menor, ¿qué se supone que haga Hammett? ¿Que utilice la escala polifónica ucraniana en fu remol? No, evidentemente va a escoger utilizar una escala que esté también en mi menor. Y esto no es solamente en cuanto a los riffs de Hetfield, sino que es una práctica muy común en el thrash de los 80s en general. Hay una innumerable cantidad de canciones y de riffs que están en mi menor, porque hay una técnica en el thrash que se volvió muy popular en los 80s que se llama pedal. Y ese pedal se toca con la sexta cuerda al aire. Recordemos que la sexta cuerda al aire es un mi. Vamos a ver de qué se trata esta técnica entonces. La técnica del pedal en el thrash consiste en tocar la sexta, que es un mi, muteada, y luego a partir de ese punto rellenar el espacio con acordes o notas sueltas, por ejemplo. Otra cuestión que se le critica mucho a Kirk Hammett es que, según muchas personas, solo utiliza la escala pentatónica menor, que no se sabe más escalas. Obviamente esto, como en el caso de Slash, no es cierto. Hammett utiliza varios tipos de escalas. Recordemos que fue alumno de Joe Satriani, entonces muy probablemente tenga influencias de ese guitarrista, y todos sabemos que Satriani es un experto en utilizar modos. Entonces, es bastante lógico pensar que de alguna forma, aunque sea solo de oído, pero Hammett también utilice modos, que de hecho lo hace. Entonces, los modos que yo he visto que son los más utilizados para sus solos son el modo frigio y el modo dórico. Aparte de esos modos, también utiliza el modo eólico, que es lo mismo que la escala menor, sobre todo en canciones más lentas como Fade to Black o The Unforgiven, utiliza la escala menor natural. A veces he visto que también utiliza arpegios, no como otros guitarristas como Yngwie Malmsteen, por supuesto, pero también utiliza un poco de arpegios. Utiliza de vez en cuando la escala mayor y obviamente la escala pentatónica. Vamos a hablar de otro tema relacionado con el uso de la pentatónica menor, y es el lenguaje del blues. Evidentemente Hammett está también influenciado por el blues, y esto lo podemos ver en muchísimos de sus solos, pero no solo utiliza la pentatónica menor en ese contexto, en el contexto del blues, sino que también lo hace con influencias de otros guitarristas de los 70s, como por ejemplo Michael Schenker, en donde el uso de la pentatónica ya no tiene ese sonido blues, sino que es muy agresiva, muy rápida, más o menos como lo que podemos ver en este solo. Y este tipo de forma de usar la pentatónica sentaría las bases de lo que serían los solos de ese género musical que se estaba formando a principios de los 80s con bandas como Metallica, que es el thrash. Entonces, cuando nosotros pensamos en un solo en ese género musical, podemos oír a Hammett y tener una clara idea, un claro modelo de lo que significa hacer un solo de thrash. Entonces, Hammett no solamente que creó solos memorables, sino que sentó las bases de una nueva forma de tocar de un nuevo género musical, lo que no es poco decir. Otra crítica que, para mi punto de vista, no es realmente tan importante, pero que se le hace muchísimo a Hammett, es su uso excesivo del wah. Sí, todos podemos estar de acuerdo en que hay una interminable cantidad de solos en donde Hammett utiliza su pedal de wah, pero probablemente esto tenga alguna razón. Vamos a ver qué es lo que Hammett tiene que decir sobre este pedal.
La primera vez que escuché el sonido del wah fue en la canción Warriors de Thin Lizzy. Para mí el wah se parece mucho a la voz humana. No se trata tanto de que suene wah-wah, sino de ser capaz de manipular el tono de la forma en la que yo me siento en ese momento. De hecho, crea una mejor conexión con la parte más profunda de mí. Otra cosa de la que se le acusa a Hamed es de su poca participación dentro de la banda, y aquí hay un hecho que mucha gente desconoce, y esto les quiero recomendar un youtuber que se llama Andriy Vasilenko, que tiene muy buenos videos sobre este tema, y es que muchos de los riffs clásicos y más memorables de Metallica, de hecho, fueron escritos por Hamed. Vamos a ver una lista de ellos. Como una conclusión, entonces podríamos decir que Hamed forma una parte integral dentro de la banda, dentro de Metallica, y que en este punto es insustituible. Si pensamos en una banda como Megadeth, por ejemplo, que ha tenido increíbles guitarristas, no podemos dejar pasar el hecho de que en realidad la pieza fundamental dentro de esa banda ha sido y siempre será Dave Mustaine. Entonces, Megadeth ha existido después de Chris Poland, existió después de Marty Friedman, y existió después de Chris Broderick, y ahora tiene otro excelente guitarrista que es Kiko Loureiro, pero aún así, si cualquiera de esos guitarristas se fuera de Megadeth, Megadeth seguiría siendo Megadeth, como lo ha demostrado durante todos estos años. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo en muchos de los comentarios que hacen algunas personas es que Kirk Hammett ha perdido consistencia, se ha vuelto muy inconsistente. ¿Esto qué significa? Que ya no es el mismo Kirk Hammett de los 80s, ni siquiera de los 90s, que sus solos ya no son tan increíbles y que ha perdido un poco quizás esa hambre que se necesita para querer ser siempre el mejor en su campo. Esto lo podemos ver en guitarristas como el mismo Kiko Loureiro, que lo mencionaba hace un momento. Él está a unos pocos años en Megadeth y está tratando de demostrarle a la gente por qué se ganó ese puesto y por qué es el excelente guitarrista que es, regalándonos unos solos increíbles en el disco Dystopia. Pero evidentemente eso lo hace primero porque es mucho más joven que Hammett, o por lo menos unos buenos cuantos años más joven que Hammett, y está tratando de buscar el nicho que Hammett ya tiene. ¿A qué me refiero con esto? Que Hammett ya es una leyenda. En este punto ya no podemos considerarlo bueno o malo, porque ya ha demostrado con hechos y con solos increíbles, y como vimos hace un momento, hasta con riffs para las canciones de Metallica, y han sido increíbles contribuciones. Entonces ya no podemos ponernos a considerar si Hammett es o no un buen guitarrista. Por supuesto que es un excelente guitarrista, es una leyenda viva, y en este punto ya tiene un nicho dentro de la música o dentro del género. Entonces mucha gente critica a Hammett de ser un guitarrista mediocre por haber encontrado ese nicho del que estoy hablando y sentirse satisfecho con su carrera musical tal y como está ahora. Yo honestamente no le veo ningún problema a eso. Quizás tenga intereses un poco más importantes, más elevados, que la música hoy por hoy puede darse el lujo de dedicarse a otras cosas. Y además, a lo mejor Hammett tiene otras inquietudes en cuanto a la música que no son las mismas de guitarristas como Alex Skolnick, por ejemplo, de Testament, que incluso incursionó en el jazz.
Entonces, solo porque, no sé, tengo el interés de aprender otros géneros musicales como el jazz, entonces tengo que ser, solo por ese hecho, mejor guitarrista, no necesariamente. Bien, si te gustó este video, entonces dale like, por favor, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que recibas notificaciones de lo último que saco cada semana. Y recuerda que si quieres profundizar tus conocimientos en la guitarra o el bajo y vives aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, te puedo ofrecer clases presenciales, o si vives en cualquier otra parte del mundo, te puedo ofrecer cursos online. Para mayor información de todos estos cursos, estoy dejando abajo en la descripción del video un link. Nos vemos en el siguiente tutorial y que tengan muchísima suerte.